hace ya un tiempo que empezamos a hablar ya no solamente del narco, sino que hablamos de crimen organizado, y eso hace una distinción bien de fondo, no solamente un cambio de palabras, es una distinción bien de fondo respecto de el tipo de delitos, no sé si de la explicación de la violencia, pero de la magnitud de la violencia que empiezan a tomar, porque hay mercados ilegales, mercados informales que se suman a la venta de droga y a cómo eso finalmente permea las sociedades. Chile está muy expuesto en eso y un poco de eso queremos hablar justo además del día después de esta noticia que remece, que sucedió en Puente Alto, donde no solo fue una balacera de 150 tiros, sino que hay muertos y además personas que entran a un CEFAM a rematar. Despertamos esta mañana. A niños. Niños. Esta mañana en La Granja pasa lo mismo. Bueno, está con nosotros Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada del Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, en un momento donde, en una semana donde además la Fiscalía estableció algunos hitos que marcaron la llegada del crimen organizado transnacional a Chile. Tania, muchas gracias por estar aquí y muy bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Tania. A ver, Tania, nosotros, probablemente para ti, que vienes trabajando de la Fiscalía en Crimen Organizado, hay muchos temas que te sorprende que lo estemos hablando, porque seguramente vienen sucediendo hace ya un rato. De hecho, hay hitos que marcan la llegada del crimen organizado transnacional, pero cuando uno mira esto comparativamente, ¿en qué minuto estamos? ¿Es cuando ya se nos está yendo un poco de las manos el crimen organizado? Si nosotros miramos los hitos que nosotros como Fiscalía marcamos, y aquí quiero precisar como hitos del crimen organizado transnacional, como tú bien lo mencionaste, pero es importante que la gente que nos escucha haga también la distinción. El crimen organizado transnacional es distinto del crimen organizado criollo, digamos. Ya nosotros estos hitos lo establecimos respecto del crimen organizado transnacional, es decir, de la presencia de bandas extranjeras en el país que causan impacto cierto a nivel nacional, porque el crimen organizado criollo o nacional es algo que ha existido también desde siempre acá. ¿Ya? Eso no es lo novedoso son las bandas extranjeras, el crimen organizado transnacional y las formas más violentas, ¿cierto?, que hemos estado viviendo con los delitos de estas organizaciones, y que además también al día de hoy, y esto ya lo enlazo con lo que pasó, por ejemplo, ayer, vamos mirando cómo también las bandas nacionales van adoptando algunas de las mismas fórmulas de las organizaciones criminales extranjeras. Entrar, por ejemplo, a los servicios a los servicios no solamente de urgencia, como en algunos otros países, lo vimos, esto se ve en México habitualmente, sino que entrar a los CEFAM para rematar a un adversario. Ese tipo de cosas. Sus niveles de violencia. Claro, porque, secuestrar, torturar para quedar a la altura del rival, del competidor. Competencia, exactamente. La percepción que a veces la ciudadanía plantea en las encuestas cuando dice cambió, o sea, tiene una mirada, dice aquí el tema migratorio afectó también y cambió la naturaleza de la violencia en Chile. ¿Es cierto en ese sentido, Tania? Es cierto que la llegada de el número minoritario, quiero ser bien clara en eso, de personas extranjeras que han llegado a Chile a delinquir, porque mayoritariamente la gente ha venido a tratar de realizar su plan de vida, ¿cierto?, que no lo ha podido realizar en su país de origen. Ese número minoritario de personas que vienen a cometer delitos traen otras formas que son propias de sus lugares de origen y que no eran los delitos a los que nosotros estábamos acostumbrados, entre comillas. O sea, nuestra naturalidad o nuestra normalidad era que habían barrios donde se traficaba droga, que estaban identificados, cada cierto tiempo se hacían ingresos, se llevaba al grupo que traficaba, ¿cierto?, a la cárcel, después luego empezaba otro a vender porque hay una demanda, si hay demanda va a haber una oferta, hay un mercado ahí. Teníamos el tráfico, los robos son muy propios, ¿cierto?, de Chile. El delincuente chileno histórico o traficaba o robaba, esos eran nuestros dos centros más importantes de negocio, por señalarlo de alguna forma, y diferenciando con los delitos que no constituyen negocios y que también tienen un número importante de denuncias y de investigaciones, como son la violencia intrafamiliar y otros que no constituyen negocios ilícitos, pero eso era nuestra normalidad nacional. Y después fuimos variando a, por ejemplo, secuestros extorsivos, que no eran para nada un negocio nacional, las extorsiones propiamente tal, en los barrios comerciales, etcétera. Si pudiéramos resumirlo, es difícil eso, pero en los medios nos importa hacerlo para que la gente lo entienda más fácil. El crimen organizado, entonces, por lo que usted nos describe, está en expansión en Chile. Yo creo que nosotros estamos en este momento, en un momento en el que ya llegaron los fenómenos que tenían que llegar,
nuevos, los que estoy mencionando, secuestro extorsivo, las extorsiones, los préstamos usureros, el gota a gota ya venía hace unos años atrás. Todos estos fenómenos nuevos, sicariato, ya están presentes, ya están acá, y ahora lo que está pasando es que las organizaciones, tanto extranjeras como nacionales, están peleando los territorios. ¿Ya? El ex fiscal Arancibia del norte del país, en entrevista con Canal 13, decía dos cosas que me llamaron la atención. Una, cuando él la primera vez detecta esto, un crimen muy sangriento, y un vecino extranjero le dice, es que me amenazó el Tren de Aragua. Y dijo, yo tuve que googlear qué es lo que era el Tren de Aragua. Y allí supimos, y se lo comunicamos a la autoridad. Y primero, cuando le dije que había crimen de parte de extranjeros, me dijo, no, ustedes no pueden decir eso porque eso es discriminatorio. Lo primero que me dijeron. Y lo segundo, que no me tomaron en serio. Y no nos ayudaron, no nos mandaron porque dijeron, usted está exagerando. Entonces, Chile actuó tarde. Y yo no sé si ahora seguimos actuando tarde. Sí, lo del norte es una cosa bien, el ex fiscal Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, ¿cierto? Lo del norte es bien paradigmático en todo esto, en esta respuesta tardía del Estado frente a fenómenos nuevos, porque somos un país excesivamente centralizado. Entonces las cosas que pasan en ciudades que están a muchos kilómetros de la capital nos empiezan a importar, y estoy hablando en términos de Estado en general, cuando esas cosas se empiezan a ver también en la capital, donde, bueno, vive la mitad del país, ¿ya? Pero ciertamente en el norte, en Arica y en Tarapacá, venían pasando estas cosas hace mucho más tiempo que lo que estamos viendo en Santiago, pero las medidas más fuertes que se han tomado, por ejemplo, con este fiscal nacional, desde la creación de los equipos ECO, por ejemplo, son medidas que se crean recién el año pasado, ¿cierto? Cuando, claro, en el norte del país teníamos una situación como esta hace bastante tiempo antes. Tania Gajardo, sabemos del Tren de Aragua, nos enteramos después, digamos, de que probablemente ya había ingresado y ya venía bajando del norte hacía un rato, porque vamos más tarde, probablemente nuestra velocidad, nuestro tren es más lento que el del crimen organizado. ¿Cuáles son las otras bandas que desde la Fiscalía ustedes observan que podrían ser tan peligrosas o que se empiezan a instalar y a bajar o a subir desde el sur, no sé, o a bajar del norte en el país? Tren de Aragua y qué más. Bueno, hay otras bandas que también son venezolanas, incluso se habla en la fenomenología, ¿cierto? En la literatura especializada, más bien criminológica, que son células descolgadas del Tren de Aragua. Ahí se han mencionado los Hijos de Dios, que han tenido presencia en Valparaíso, los Piratas de Aragua, también han tenido presencia en alguna otra causa a nivel de Coquimbo, bueno, también en Tarapacá. Y si ya salimos un poco de la órbita de los venezolanos y pasamos a los peruanos, por ejemplo, a los pulpos, en los que ya hay sentencias condenatorias, negocio principal, extorsiones, con ese tipo de bandas. También tenemos las organizaciones de chinos, que también hay investigaciones importantes y se han dado algunas, o sea, han hecho detenciones y procedimientos importantes respecto de chinos. Ahí hay temas de tráfico y cultivo de drogas, también hay trata de personas, y así hay de distintas nacionalidades, distintos grupos. Están asentadas acá ya. Usted escucha a Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Hace, no sé, un mes, un robo multimillonario a una sucursal Brinks, a una oficina Brinks en la región de O'Higgins. La prensa brasileña hace algunos días informó que ese robo a Brinks fue exactamente igual, con el mismo procedimiento con el que se realizó un robo en Brasil a una empresa similar. Y eso lo hizo el primer comando de la capital, el PCC. Hay información que el PCC está instalado en Chile, que es un grupo, para que se entienda, aún más peligroso que el Tren de Aragua. Hay algunas investigaciones que son obviamente secretas, yo no puedo dar detalles respecto de ellas, que están asociadas a algunas personas que podrían ser miembros de esta organización. Y además también salió en la prensa el fin de semana que hay una línea de investigación respecto de este robo en Rancagua, que también se va a mirar, ¿cierto?, exhaustivamente si es que hay alguna vinculación con el PCC, que es la misma información que salió en la prensa brasilera.
Y que tiene que ver con otras maneras de delinquir. Y le pregunto porque en el fondo lo que se ha señalado es como han caído algunas personas, pero del dinero no se sabe nada. Y por lo tanto, la búsqueda de ese dinero me imagino que tiene claramente que ver con maneras de operar o de financiar actividades delictuales, ¿como esa la línea? Sí, o sea, hay que mirar todas las posibles líneas de investigación. Se está trabajando en distintas líneas de investigación y la búsqueda de los bienes y del dinero es lo principal en un caso como ese. O sea, donde la motivación es el lucro, porque estoy sustrayendo esa cantidad de dinero, lo importante es ver dónde está ese dinero, qué es lo que se ha comprado con ese dinero, y eso ya es información que no puedo entregar en una entrevista, pero sin lugar a duda, en eso se basa el trabajo de la Fiscalía en un caso como este. Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. A ver, tenemos por una parte el crimen organizado, pero si uno empieza a mirar los países de la región. Alguna vez el fiscal Mario Carrera nos dijo, mire, yo no estoy mirando Santiago, yo tengo que estar mirando hacia el norte, yo tengo que mirar hacia arriba respecto a lo que viene. Esta es una puerta de entrada. Tú dices, bueno, tenemos hoy día un crimen organizado en que hay delitos nuevos como extorsión, secuestro, trata de personas, pero estaba mirando hoy que en Perú hay 11 departamentos, regiones que han sido declarados ola de emergencia por una ola de crímenes que tienen que ver con la extorsión. Recuerdo haber entrevistado a un experto, Marcelo Bergman, que escribió El crimen organizado como negocio, que decía, lo que viene en América Latina hoy día es la extorsión. Y cuando hablamos de extorsión, no solamente de pequeños extorsionadores, sino que hay lugares como en México que la extorsión se paga incluso en el PIB de las empresas. ¿Estamos acercándonos a ese punto? Digo, cuando uno mira las amenazas que estamos viviendo más allá del diagnóstico, ¿a qué nos estamos exponiendo? Sí, las extorsiones, nosotros tenemos varias investigaciones por extorsiones, ya tenemos también sentencias importantes, de hecho esta semana hay una sentencia importante de extorsión. Nosotros todavía tenemos un número manejable, por lo menos, de las causas que llegan a investigación. Eso también hay que considerar que hay un número que no llega. Por miedo, y es ahí, miedo a obvio, denunciar. sí. Y eso es algo donde nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la Cámara Nacional de Comercio justamente respecto de los barrios críticos. Nosotros somos el ente persecutor, pero igual estamos trabajando con ellos en el ámbito de por lo menos las denuncias con un canal seguro para las personas que trabajan en barrios comerciales y que no se atreven justamente a hacer este tipo de denuncias por extorsión. Hay campañas interesantes que han tenido buenos resultados. Por ejemplo, en Colombia, una campaña Yo no pago, yo denuncio, pero que implica un despliegue del Estado por los barrios, ¿ya? Son campañas de prevención que implican que cuando yo le estoy diciendo a la población yo no pago, yo denuncio, yo lo acompaño en esa denuncia. Si no lo estás exponiendo. Investigo porque si no lo expongo. Entonces necesita eso un esfuerzo importante, tanto público como privado, de custodiar esos barrios, de acompañar a esas personas para que realmente, una vez que hagan la denuncia, el Ministerio Público, órgano persecutor, haga su trabajo, pero hay toda una parte también de prevención y de coordinación entre lo público y lo privado que en Colombia por lo menos dio buenos resultados y nosotros también podríamos avanzar hacia ese tipo de estrategias antes de que la extorsión ya sea inabarcable. Tania, ustedes se especializan en detectar el fenómeno para que la Fiscalía posteriormente actúe de manera adecuada, ¿no?, para enfrentar lo que tiene al otro lado, pero no hemos hablado quizás de cómo se está enfrentando ese fenómeno, las medidas que se están tomando. Algunas escapan a usted probablemente, que le pueda preguntar, pero esas medidas, ¿cómo están siendo? Porque vimos los de ayer de Bajos de Mena, pero lo hemos visto, como decía Claudia, ya hace mucho tiempo. ¿Qué estamos haciendo bien o qué nos está faltando allí? Un grupo parlamentario ayer decía declarar un estado, una situación de emergencia y sacar a los militares a la calle. Inmediatamente varios expertos dicen no sirve sacar militares a la calle. ¿Qué le parece esa idea? Sí, lo que pasa es que esta frase como de sacar militares a la calle es fuerte en Chile y entiendo que tenga este tipo de discusión de por medio, pero si uno mira experiencias comparadas y uno mira cómo se cuida la infraestructura crítica o incluso estratégica, si no queremos utilizar la palabra crítica, ¿cierto? En Europa, en distintos países europeos y otros países del mundo, está siendo custodiado por personal militar.
Y eso, bueno, lo vemos como una buena experiencia en otros países, quizás puede ser útil acá, eso excede, ¿cierto?, de las facultades del Ministerio Público, pero por otro lado, yo entiendo que la discusión está en que los militares no están para el control del orden público, pero sí pueden custodiar, por ejemplo, infraestructura relevante para el Estado. ¿Los CEFAM, a tu juicio, Tania, serían infraestructura relevante? Por lo menos estratégica, si las personas necesitan recibir sus tratamientos de salud, ser atendidas, los funcionarios necesitan esa seguridad, estar resguardados para poder trabajar. A mí me parece, y esto opinión personal, que son lugares en donde realmente hace falta que el Estado no retroceda. Lugares como Bajo de Mena no pueden ser abandonados, el CESFAM no puede no estar custodiado, la gente no puede no recibir salud. Ya, y poner un militar ahí, la experiencia que usted tiene a nivel internacional dice que funciona, por ejemplo. Funciona en Europa, si uno lo mira cómo se hace hasta la fecha, que no es que los militares estén haciendo resguardo de orden público, no es la interacción con las personas, no es la interacción que tiene el carabinero con las personas, por ejemplo, en control de orden público, sino que es custodiar infraestructura estratégica, crítica, relevante, con el nombre que queramos llamarle según nuestras propias necesidades. ¿Estamos dando ventaja entonces al no utilizar esa herramienta? No sé si llamarle ventaja, pero por lo menos hay una fórmula que está aprobada en otros lugares que podríamos mirar y tomar algunas decisiones respecto de eso. Sí. Tania Gajardo, hay un punto relevante en lo que tú señalas. Dices, el CEFAM de Puente Alto requeriría una presencia militar que ayude a defender esto que es estratégico, porque hay personas que tienen que tener tratamientos médicos, ir al CEFAM de su barrio por alguna dolencia o alguna urgencia. El tema del Estado, de la ausencia del Estado, ¿crees tú que hoy día es como el gran talón de Aquiles en el caso chileno? Es decir, que ha ido retrocediendo el Estado, estoy pensando, Bajos de Mena, situaciones en San Bernardo, denuncias que hace la alcaldesa de La Pintana, algunos alcaldes de la macrozona sur o agentes de la macrozona norte. ¿Tenemos un problema de que el Estado está retrocediendo frente al crimen organizado? Yo creo que esto es multicausal, eso siempre hay que considerarlo. No es solo el retroceso del Estado o la ausencia del Estado en ciertos lugares. Eso sí es un factor muy relevante, pero también tenemos que pensar que tenemos cada vez menos controles sociales operando y solo confiamos en el control social ex post, que es el derecho penal. ¿Y cuáles son los otros controles sociales? La familia, la escuela, la educación, incluso la religión en los sectores, ¿cierto?, que profesan alguna religión. Entonces, el retroceso de estos otros controles sociales previos al ingreso a la carrera delictiva hace que nosotros estemos poniendo toda nuestra esperanza en solamente el control social que realiza el derecho penal, que es siempre después. Punitivo. Es punitivo, es un castigo, es un castigo. Nosotros estamos todo el día conversando de cómo castigamos más, cómo sancionamos mejor, cómo investigamos mejor un delito que ya ocurrió. Y eso es pensar que el único control social factible es el punitivo, cuando tenemos muchos más que están debilitados. Tejido social. Tejido social, educación, incluso el acceso a la salud. Y ahí uno de los factores es la presencia o no del Estado con las escuelas, con la salud, las iglesias, si la gente quiere, ¿cierto?, o está profesando alguna religión y así. Entonces, ahí es multifactorial y la presencia o no del Estado es una señal de uno de los factores. Claro, Tania, perdón, Claudia, termina. Una frase que decía, pero en el fondo no es mía, se la escuché a Lucía Damer, no un Estado que llegue en taxi a una población y se vaya. Claro, sino que un Estado que habite en ese lugar. Agradecido, Tania, y su frase de cierre, lo que vimos ayer en Bajo de Mena, ¿qué es lo que es? Lo que vimos ayer es una tragedia para la gente que vive en ese lugar, es una situación muy grave que tenemos que estar atentos a que no se replique, son niños, son adolescentes que están viviendo situaciones extremadamente peligrosas, entonces todos a trabajar solamente en la misma línea y mirando esto que es multifactorial, ¿cierto? Muy bien. Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especial de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.